Cuando un estudiante de posgrado llega a la instancia de poder defender su trabajo, en este caso estamos hablando de un trabajo final integrador para acceder al título de especialista en ingeniería gerencial. Se trata del licenciado Juan Carlos Sechan, y el tema del trabajo tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual de las empresas de emergencias médicas en la región del suroeste bonaerense y su comparación a nivel nacional y provincial. Se trata de un estudio de caso y ha intervenido como profesor tutor el magíster licenciado Roque Sánchez. Los profesores que van a integrar el jurado son el profesor Raúl Miranda y la licenciada Natalia Urriza, perdón, contador público y magíster Natalia Urriza. Así que en este caso de la Universidad Nacional del Sur. De manera tal que nos preparamos, entonces lo invitamos al licenciado Juan Carlos Sechan a que nos haga la presentación de su trabajo, un tiempo estimado de 35-40 minutos, y bueno, luego seguramente le vamos a dar la participación a quienes han actuado como profesores integrantes del jurado para que realicen las correspondientes preguntas que crean convenientes o aclaraciones que le soliciten al autor del trabajo, de tesis, en este caso de trabajo final integrador. Marta, que Juan Carlos, te invitamos a, si querés, a iniciar la presentación. Buenas tardes, Raúl. Primero, más que nada para no confundir, Juan Sebastián, pero no hay ningún problema, pero más que nada para no confundir. Bueno, como bien comentabas anteriormente, es un trabajo de estudio de caso. Hicimos unos cambios en el título, haciendo caso a algunas correcciones que nos parecieron pertinentes. En este caso lo llamamos Diagnóstico de la situación actual de la empresa líder de emergencias médicas en la región del sudeste bonaerense y su comparación con el contexto nacional. Bien, como introducción, un poco la idea de partida surge de que yo estuve trabajando en esta empresa, incluso cuando empecé con la redacción de la empresa, del trabajo estaba en la empresa. No estaba trabajando en el área de la parte de análisis de informes y de datos, pero al tener una administración tan chica, yo era el que me hacía cargo de llevar los informes para gerencia, de hacer las evaluaciones y demás. Entonces nos pareció una buena idea con el tutor, con el director, con mi director de tesis, con el licenciado Roque Sánchez, encarar el trabajo por este lado, más que nada porque era una temática que conocía. Él sabía de la parte de eficientización de procesos, entonces la encaramos por este lado. Lo que hicimos fue una investigación de datos de la empresa, una investigación de los datos que pudimos recabar a nivel nacional, y con esto una comparación de estos datos y sacar conclusiones y recomendaciones de los mismos. En un principio lo primero que tuvimos que hacer fue buscar datos de la historia. Más que nada la fui armando a mi gusto, porque no había lugares donde pudiéramos sacar una historia de las empresas de emergencias médicas. Como anecdótico, la primera aparición de algo que podría llamarse atención prehospitalaria surge en la Biblia, que la podemos situar en el siglo I, en el año 100, en el pasaje de San Lucas, que dice que un buen samaritano vio a una persona herida al lado del camino, la curó con aceites y vinos, la cargó en su caballo y la llevó al pueblo. Entonces, ¿esto qué se parece a una atención hoy del SAME o de cualquier empresa? En nada. Pero bueno, es la primera concepción de lo que es una atención prehospitalaria y atención de urgencia de una persona que iba a morir en ese momento. Y después tenemos varios puntos interesantes que van surgiendo a lo largo del tiempo, que no conforman en sí lo que es la historia, pero son cosas que van aportando a lo que va a ser la empresa en sí, que primero podemos citar en el siglo XI la fundación de la Orden de Malta, que fue una orden religiosa que iba atrás del ejército cristiano en la guerra por la Tierra Santa, que estaban apoyándose en curar a los soldados, en la posbatalla y demás.
Ya en el siglo XIV empiezan a surgir las primeras entidades gremiales en Milán, que brindaban atenciones prehospitalarias, extrahospitalarias se podría decir. En el siglo XVI aparece Antonio Paré, que es el padre de la cirugía de guerra, el padre de la cirugía en realidad, que efectúa la primera cirugía fuera de un ámbito hospitalario. Lo que hace es curar un miembro amputado de una persona, que lo que se hacía en esa época era quemarlo, esto no era eficiente. Él lo que hizo fue hacer una cirugía de alta complejidad en el campo de batalla. Con esta implementación, por supuesto, ya se empezaron a salvar un montón de vidas en el campo de batalla. Y en el 1544, Francisco I, el rey de Francia, insta lo que se llama la Oficina de Pobres, que era un organismo que se encargaba de atender a los pobres que estaban en situación de calle con riesgo de vida, y los llevaba a los hospitales, básicamente. En el siglo XVIII podemos hablar de Dominique Le Rey, que es el fundador de lo que podríamos decir una ambulancia. Él es un médico de campaña. En la guerra franco-austríaca se da cuenta que los soldados heridos tenían dos posibles futuros. Uno, si ganaba su bando, tenían que esperar a que termine la batalla para que los vayan a atender, ya que los hospitales de campaña por normativa estaban lejísimos del campo de batalla. A veces esas guerras duraban más de 24 horas, las batallas, así que podían morir antes de que finalice, y si ellos encima eran del bando perdedor, iban a terminar muertos sí o sí, porque los exterminaban después del equipo ganador, el bando ganador. Él lo que arma entonces es este dispositivo, que es un carruaje rudimentario muy armado, para resistir el combate, y llevaba varias camillas ahí adentro. Entonces lo que hacía era cargar a las personas, iba escoltado de un equipo de combate y un tamborillero. Con esto cargaba a las personas, las llevaba a los hospitales de campaña, que había hecho que se instalen más cerca, y con esto achicó muchísimo la cantidad de muertes en batalla. De ahí nos vamos a lo que sería el siglo XIX, con Henri Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja. Él era un empresario que fue a presentar su libro a Napoleón y encontró un post-batalla, un desastre de un montón de gente muerta o muriendo en el camino, que a nadie le interesaba. La asistió, fundó hospitales de campaña y demás. Eso lo instó a armar un libro. Con ese libro fue a una sociedad de Ginebra. En esa sociedad de Ginebra lo apoyaron y con ello crearon lo que es la Cruz Roja. En este siglo también aparece Letterman en Estados Unidos y hace lo mismo que Le Rey, pero en la guerra de secesión de Estados Unidos, y insta también a usar lo que se llama el triage, que un poco más adelante lo vamos a ver, pero es una clasificación a grandes rasgos de qué es lo que hay que hacer en el orden de atención. En Francia también surge un servicio municipal de ambulancias en el 82, y en el 86 se funda el London Ambulance Service, que es uno de las empresas cabeza de este rubro. Ya en el siglo XX surge la Primera Guerra Mundial. Como todos sabemos, cambió el paradigma total la Guerra Mundial. Muchísima gente fallecía simplemente por infecciones. El personal médico no estaba acostumbrado a las atenciones, no quería jugársela y hacer atenciones de alta complejidad, porque tenían miedo de quedar ellos manchados con la muerte de las personas. Entonces se fue para atrás, se podría decir, con muchos desarrollos. Esto después de la Primera Guerra Mundial se empezaron a buscar la forma de eficientizar estas atenciones, y ya para la Segunda Guerra Mundial se implementaron estas cosas, como aparecieron los primeros paramédicos que estabilizaban los cuadros, cargaban a las personas y las llevaban a los hospitales de campaña, y apareció los fluidos in situ, que es lo que hoy llamamos suero. Con esto se mejoró muchísimo la atención de los heridos. En el 57, Peter Safar es el que toma dos ideas de dos profesionales diferentes, uno que estaba apoyado en la parte de la ventilación y el otro en la parte de los masajes cardíacos, y crea el principio de lo que hoy conocemos como el RCP. Y en el 65 en Francia se funda el SMUR, que vendría a ser el SAME de ellos,
y entre SMUR y el Ambulance Service, el London Ambulance Service, son los cabecillas de todos los desarrollos de este rubro. Para no irnos solamente con lo que es el mundo en Argentina, esto tendría que haber puesto tal vez territorio argentino, pero no quería confundir. En el siglo XVII, en todo el territorio nacional, lo único que había era un hospital que estaba localizado en Buenos Aires, que se llamaba un hospital militar. Tuvieron que pasar más de 100 años para que este hospital deje de ser solo militar, pero pasó a ser un hospital de hombres, incluso o solamente. En el 1780 el virrey Bertis crea el primer organismo de salud pública. Ya en el siglo XIX se empiezan a crear hospitales e instituciones, empieza a haber oleadas grandes de inmigrantes. Estos inmigrantes se preocupan por la salud de sus compatriotas y crean las primeras sociedades de socorro. En el 1897 en Buenos Aires se funda el primer servicio de primeros auxilios que trabajaba solo en alrededor del centro. Ya en el siglo XX, en Buenos Aires se crea lo que en el 1970, en las décadas de los 70, para ser un poco más exacto, en Buenos Aires se crea lo que es la CIPEC, que es la predecesora del actual SAME, y se empiezan a instalar servicios privados en las grandes ciudades que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En la década de los 80, en Bahía Blanca se instalan las primeras empresas privadas, dos de las cuales todavía hoy están vigentes. En el 1990 empieza a haber problemas económicos en el rubro. ¿Por qué? Porque se discutían los valores por precio únicamente, y empezó a haber una crisis. Después, con la crisis del 2001 se empezó a acrecentar más todavía. Ya en el 2002 se empieza a estabilizar el sector. En el 2003 se consolida, apalancado por las obras sociales y las prepagas y el mejoramiento económico de la sociedad. Ya en el 2005 se empiezan a fortalecer los servicios públicos, justamente por este mejoramiento de los indicadores económicos. Para cerrar con la parte de historia, pasamos un poco a lo que es legislación. La parte de legislación es muy amplia. La verdad que no me quiero poner a ahondar demasiado en esto, pero como podemos ver, estas son las leyes que regulan la parte de las emergencias médicas. Son bastante generales. Después las normativas van un poco más a lo específico, las normativas del Ministerio de Salud de Nación. Estas dos normativas, una actualiza a la otra, en realidad no son paralelas. Pero como que dejan muy abierto a que esto sea federal y que cada provincia le busque la mejor manera a su regulación. Por ello, casi todas las provincias tienen su legislación particular. En el caso de la provincia de Buenos Aires es el decreto 3280/90, en el que se regula y se determina qué es lo que tiene que cumplir cada empresa, cómo tiene que trabajar y cuáles son los parámetros mínimos para que pueda ejercer en el rubro. Adhiere también la Argentina a la resolución 1207 del Mercosur sobre la actividad de emergencias médicas. Con esto no quiero ahondar mucho, por eso lo único que hice fue este cuadro comparativo que también estaba en el trabajo, comparando ciertas cosas y cuál es la parte que aplica más, si la parte nacional o la provincial. En el caso de los médicos en ambulancia, la reglamentación provincial requiere que siempre lo haya. En cambio, la nacional solamente habla de la parte para pacientes moderados, altos y pediátricos, los riesgos. La capacitación, la reglamentación nacional pone un parámetro mínimo para ingresar. La provincial insta una sesión continua con mínimos anuales. En la cantidad de móviles, la reglamentación no habla para nada de la reglamentación nacional. En cambio, la provincial plantea que tiene que haber 2 unidades para 20.000 o menos afiliados, y luego una más por cada 20.000 afiliados nuevos o fracción. Requisitos de unidades y equipamientos, las dos lo plantean, son bastante similares, no me voy a poner a hablar de esto. Clasificación de ambulancias, en los nacionales se plantea que puede haber diferentes tipos de ambulancias para diferentes severidades. En cambio, la provincial plantea que todas deben tener un cierto parámetro para poder atender. Existe un registro único de prestadores que es nacional, que está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, que no existe provincial, entonces se adhiere a la parte nacional, y el tiempo de respuesta, en realidad la parte nacional no lo tiene, y la parte provincial no es que tiene una reglamentación que dice se deben atender a los 15 minutos de recepción de solicitud, sino que es una sugerencia, vendría a ser. Insta que debería hacerse,
pero no conlleva una pena que no se haga. Ya en lo que es la definición del servicio y de situación nacional, el servicio se puede definir como un sistema conformado por recursos materiales y humanos que está creado para dar respuesta a una emergencia médica, para atender esta emergencia, para trasladar si este requiera y tratar de generar que no se pierdan vidas. Existen dos modalidades de aplicar el servicio, que surgen con el paso de la historia, como hablábamos del Letterman y del Array, cada país se desarrolló de su forma paralela. Existe la modalidad de Belfast y la modalidad de Estados Unidos. La modalidad de Belfast es la que se aplica en toda Europa y más que nada Francia es el impulsor de la misma. Esto no quiere decir que atiendan con diferentes ambulancias o que unos quieren salvar más vidas que otros, sino que tienen una concepción diferente de cuál es la atención. El modelo Belfast a lo que apunta es a llegar al lugar, estabilizar el cuadro y atender a la persona en el momento. En cambio, el modelo de Estados Unidos plantea que llegamos, estabilizamos el cuadro, lo cargamos en la ambulancia y lo llevamos a un hospital en donde tienen más complejidad y lo van a atender mejor. Por eso hay ciertas normativas entre sí que van cambiando. La que más sale a la luz es la del personal de recursos humanos. El modelo Belfast lo que plantea es que no haya médicos, solamente un chofer. Perdón, me equivoqué. El modelo Belfast plantea que haya médicos, que haya un chofer, un enfermero y un médico, que en esa situación lo resuelven. En cambio, en Estados Unidos, solamente un chofer y un paramédico estabilizan el cuadro y lo llevan al hospital. En cuanto a la situación nacional, como hablaba hoy de la Superintendencia de Servicios de Salud, estas son la cantidad de empresas que se pueden ver inscritas ante el mismo, son las empresas que se tienen que inscribir para poder ser habilitadas como tales. Podemos ver que en provincia de Buenos Aires está la mayor cantidad, y podemos ver que entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Capital, son casi el 70% de las empresas que están ubicadas en estas 4 provincias. Esto habla de la concentración que hay. Las empresas están la mayoría concentradas en las grandes urbes, en las grandes ciudades, y después vemos cómo en los lugares menos desarrollados o con menos cantidad de población, o como lo queramos ver, hay muchas menos empresas establecidas. Incluso, como hablábamos de la parte pública y privada, muchos de estos lugares solamente existe el servicio público, porque no se han instalado empresas privadas, entonces no se puede optar por otra cosa. Ahora, yendo un poco a lo que nos compete a nosotros, la empresa de estudio tiene su base en Bahía Blanca, es la empresa líder del suroeste bonaerense. ¿Por qué? Por historia, porque es la primera que se instaló, por trayectoria, porque nunca dejó de ser la líder del sector, por estructura, por masa societaria y clientes. Esta es la zona de influencia, atiende todo lo que es Bahía Blanca, Cerri, Ingeniero White, el polo petroquímico y el puerto. Ahora bien, ¿esta zona qué es? Esto es el mercado que atiende. Estamos hablando de que esta zona de influencia, según un estudio del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires del año 2016, estamos hablando de 310.095 personas. ¿Todo este es el mercado al que quiere atender? No, este no es todo el mercado al que quiere atender. ¿Por qué? Porque el rango etario más bajo, por lo general no tiene este servicio, entonces no es un rango al que se le apunta. Según la Federación de Empresas de Emergencias Médicas, solamente el 35% de las personas de menos de 17 años busca tener un servicio de emergencias médicas, y esto es porque estas personas tienen algún problema de salud previo. Entonces vamos a descontar ese otro 75% de ese rango etario y vamos a llegar a que la población objetivo son 276.500 personas aproximado. De estos, como podemos ver, la empresa cuenta con 165.196 socios. Estos son socios propios, que son socios exclusivos de la empresa, o bien socios que están adheridos por parte de una prepaga o de una obra social. Entonces podemos ver que de esta población objetiva, el 60% lo tiene captado. Entonces es bastante complicado de plantear que por cuota de mercado no pueda ser el líder.
Dentro ya de la parte operativa, la parte operativa se divide en dos sectores: el operador telefónico o despachante y el equipo médico a bordo. El operador telefónico es el encargado de generar un triage. ¿Qué es un triage? Una clasificación de riesgo de la atención. Lo que hace es atender al llamante cuando se genera una necesidad, clasificarlo y despachar al equipo médico. Ahora en 2 segundos vamos a hablar de lo que es el triage. El equipo médico está conformado por un chofer, un enfermero y un médico. Su función es la atención médica. El chofer, la función del chofer es meramente, no meramente, es nada más y nada menos que llevar al equipo de trabajo sano y salvo en el menor tiempo posible al lugar donde está la atención, y si la atención requiriese un traslado, tiene que hacer el traslado al hospital de la misma manera. El enfermero es el que constata signos vitales y efectúa las maniobras que le indica el médico, y el médico es el responsable máximo de la atención, es el que determina qué hay que hacer, cómo hay que hacer, y en qué momento no hay que hacer más nada, o ya está bien, o hay que trasladar al paciente. El que determina si se requiere una internación o si el paciente se puede quedar en el cuarto. El diagrama de trabajo es el siguiente. Por un lado, estas son las tareas del operador de emergencias y esta es la del equipo médico. Todo surge con el ingreso de una llamada, con la necesidad de una persona en sí. El operador toma los datos, hace una clasificación. Esta clasificación es lo que estábamos llamando triage. ¿En qué lo clasifica? Dependiendo de un código internacional que los determina en verde, amarillo, rojo y negro. ¿Qué llamamos código verde? Una consulta. Una consulta es una atención que no tiene riesgo vital. Es una atención que puede tardar hasta 3 horas en ser atendida, off the record, porque no hay una legislación que determine en cuánto tiempo tiene que ser atendida, pero se utiliza esto como parámetro. ¿Qué atenciones pueden ser? Puede ser una fiebre, puede ser una gripe, puede ser un dolor lumbar. Esas son las atenciones que pueden ser un código verde o consulta. En cambio, si ya hay un riesgo vital, pueden ser una urgencia, siguiendo con la severidad, con la escala de severidad. La urgencia o código amarillo es una situación en la cual no corre riesgo inmediato la vida del paciente, pero si se deja pasar mucho tiempo, sí lo va a correr. Esto puede ser una fractura, puede ser una hipotensión, una hipertensión, puede ser vómitos o diarrea en un geronte o en un niño. Entonces esto tiene que ser atendido con rapidez para que no se agrave el cuadro. Un código rojo es una emergencia, es una atención en la que ya corre riesgo la vida de la persona. Y con cada minuto que pasa se achican las posibilidades de sobrevivir de esta persona. Esto puede ser una fractura expuesta, un paro cardiorrespiratorio, un infarto. Puede haber muchas de estas. Una laceración de una arteria, de una vena. Y el código negro, que es el último, que no se suele nombrar por lo general, es el código en el que ya falleció la persona o que no hay chance de que sobreviva hasta que llegue la ambulancia. Entonces se realiza una constatación de óbito y básicamente lo que se hace, se chequea la constatación de óbito y se llama al médico de cabecera, a la casa de sepelio o a la policía, dependiendo de los motivos de la muerte y la situación de contexto. En los otros dos casos, con la severidad, bueno, en realidad es bastante similar para todos los casos. El operador lo que hace es despachar a un recurso, ese recurso llega al lugar, genera una atención, y en el caso del negro y el verde, vuelve a base. En el caso del amarillo y el rojo, tiene que determinar si ya se solucionó el problema o si esto se puede seguir agravando. Si se puede seguir agravando, se genera una internación. Después se vuelve a base y el equipo ya queda disponible. Si bien acá es donde partimos las responsabilidades del operador, el operador es un punto neurálgico en la empresa y también está acá trabajando, porque acá lo que está haciendo es haciendo el seguimiento de la atención. El seguimiento de la atención que lo va registrando en fichas. Estas fichas son únicas, tienen un número de identificación único y correlativo, en el que podemos ver cada atención tiene su número particular, esto no puede ser modificado, editado, ni nada por el estilo. En la misma constan de los datos de contacto de la persona, los datos de la atención,
Acá es donde van los antecedentes, los riesgos, toda la información que le pueda sacar al llamante o al paciente, porque muchas veces el que llama es el paciente y muchas veces no, porque muchas veces no puede hablar el paciente. En este lugar tenemos la naturaleza, que es lo que estábamos hablando antes, acá entra la parte del triage. Como hablábamos hoy, emergencia, urgencia y consulta son los más importantes. Después tiene otros que son propios de la empresa. El traslado, que es un traslado programado de bajo riesgo, que solamente para ciertas atenciones. Un traslado con médico, que puede ser programado o puede ser consecuencia de una urgencia o emergencia que haya que trasladarlo. Traslado a larga distancia, consultas telefónicas y otros. En otros están los óbitos, por ejemplo, de lo que hablábamos hoy. Esta parte es una parte bastante importante, que es el equipo que se despacha, el recurso, y estos son los horarios de cada atención que sirven para saber la eficiencia de la atención y de la empresa. Para analizar un poco los llamados, este software se está usando desde octubre, tenemos la base de datos armada, se usaba un poco de tiempo antes, pero la base de datos propia existe desde octubre del 2009. O sea que desde ahí hasta la fecha de análisis, que es septiembre de 2020, tenemos que la empresa realizó un 59% de atenciones de triage. Atenciones de triage son emergencia, consulta y urgencia, está repartido bastante equitativo, como lo pueden ver, y después realizó un 9 y un 32 de traslados, con médico y sin médico. Para verlo a lo largo del tiempo, este es el gráfico de las atenciones en los diferentes periodos. Los periodos, como les decía, están de octubre de 2009 a septiembre de 2010 y así anuales. Como podemos ver, la parte de las atenciones de triage es bastante estable, en cambio la parte total es bastante dinámica. Esto es porque por los traslados y los traslados con médico. Por lo general, las obras sociales y las prepagas, como les contaba, que son una parte importante de la masa societaria, determinan qué es lo que quieren licitar y qué es lo que no. Entonces, la parte de traslados y traslados con médicos, hay veces que las usan, hay veces que no, y eso es lo que da la variabilidad. Para analizar un poco la estacionalidad, lo que podemos ver es que hay una estabilidad entre los 1200 y 1250 aproximado de las atenciones de triage, pero esta estabilidad también tiene su variabilidad. Tenemos los puntos más altos en junio, julio, agosto. ¿Por qué es esto? Porque esas son las épocas más invernales, épocas altas, de demanda alta, en las que hay problemas respiratorios, en las que están todas las gripes y neumonías, y en las que hay muchas intoxicaciones por monóxido. Todo esto todos son los que implican los picos de atención. Hay un antecedente de un trabajo similar que lo solicitó la Federación de Empresas de Emergencias Médicas a la Universidad y Salud, que se llama Caracterización de Servicios de Emergencias Médicas Hospitalarias y Adecuación, bueno, este título que lo tengo acá, en el cual analiza cantidades de atenciones, clasificación y tiempos de las empresas asociadas a la FEP. Como lo vemos, esta es la distribución que ellos tienen de sus llamadas en un año, en la cual vemos, así a primera mirada, es muy diferente a la que estábamos viendo recién, en el caso de estudio. Además, habla un poco de los tiempos de respuesta, y dice que los tiempos de respuesta están en torno a los 25 o 28 minutos, lo cual excede bastante el número que nosotros teníamos analizado. Esto es más que nada por las congestiones vehiculares. Para analizar un poco como conclusiones de los diferentes puntos, en la parte de historia tenemos que el desarrollo del servicio gira en torno a los desarrollos tecnológicos y a los conflictos bélicos, como muchos desarrollos en la humanidad. Y va de la mano de otras crisis, como son la epidemia de poliomielitis, en la que se desarrollan los respiradores. Todas estas crisis van generando desarrollos constantes. De ahí surgen los dos modelos de los que hablábamos hoy, el modelo de Belfast y el modelo de Estados Unidos, el cual aplican acá en Argentina es el Belfast. Argentina tiene una historia mucho más reciente, porque además el país hace mucho menos tiempo que Europa, donde empiezan a hacer todo en la década de los 80 el rubro.
y tiene esta variabilidad de que además no aplica solamente el sistema de Belfast, sino que tiene la libertad, como hablamos hoy, de la parte legislativa, de que cada uno puede aplicar lo que quiere. Entonces hay lugares como Rosario y otros lugares de Santa Fe donde se aplica el sistema de Belfast con los paramédicos. En cuanto a la legislación, hay una multiplicidad de leyes, cada provincia tiene determinado su legislación, lo cual genera ciertas incompatibilidades a la hora de generar una comparación, de poder hacer mediciones, o de mismo que una empresa se quiera ampliar a otro lugar geográfico. Por lo cual, desde mi modesto punto de vista, yo creo que sería muy útil que pueda haber una ley que encolumne, que determine que en cada lugar cómo se tiene que trabajar, cuáles son los requerimientos, y que exista un ente nucleador, el cual pueda brindar información de cuántas empresas hay, de dónde están, de la masa societaria, para generar también un beneficio para la sociedad, porque una empresa puede saber dónde hay pocas empresas instaladas, que puede generar su expansión para ese lugar y demás. Y también para ver cómo están trabajando las empresas, si hay que sancionarlas, si están trabajando bien, si la gente hay una necesidad. De ahí podemos pasar a lo que estábamos hablando de situación nacional. Como ven, las primeras 4 provincias ya desbordaban el porcentaje acumulado de empresas, están todas concentradas en las urbes más grandes. Esto lo que genera son estos retrasos en los tiempos, porque justamente en los lugares donde está más concentrada la gente hay más problemas vehiculares, entonces hay retrasos, y esto va muy de la mano una cosa con la otra. En cuanto al análisis de caso, como les estaba mostrando las atenciones anuales, lo copio es el mismo gráfico que estábamos viendo recién, y hay ciertas cosas que están buenas para analizar, porque no es una línea recta, ni para arriba, ni horizontal, ni nada. Tiene ciertas cosas interesantes, por ejemplo, en esta parte, en la cual se ve una caída muy abrupta de las atenciones. Esto se debe a que se perdió una licitación de una de las prepagas más importantes, de una de las obras sociales más importantes, que representaba el 30% de la masa societaria. Entonces cayeron las atenciones de una manera estrepitosa. Pero si lo vemos de vuelta, acá, 2 años después, empiezan a subir de vuelta. Esto es básicamente porque la licitación que se había perdido ahí se volvió a ganar. La empresa que abrió la licitación planteó su servicio totalmente diferente, apoyándose más que nada en dar un servicio extra a sus asociados, apoyándose en tratar de darles un servicio para que puedan generar sus atenciones, sus rehabilitaciones y demás, porque tiene casi exclusivamente jubilados. Entonces, se apoyó, creció mucho, en desmedida, las atenciones totales, y las atenciones de triage crecieron apenas. Después hay una caída de vuelta, y esto no es por una licitación, esto es porque, como todos sabemos, a partir de marzo del 2020 salieron muchos decretos por el tema de la pandemia, se cerraron muchos lugares. Entonces todo lo que fueron atenciones que no eran de riesgo, que eran rehabilitaciones, que eran tratamientos que se podían posponer, se pospusieron. Entonces las caídas de los traslados con médico y sin médico programados, cayeron abruptamente. Y las atenciones médicas normales se mantuvieron estables. ¿Por qué? Porque esto no tenía nada que ver con las atenciones de baja complejidad. Después, como para comparar, en primera instancia, la concepción del servicio, del análisis de la FEM y del trabajo que estamos realizando nosotros, se pueden ver que son totalmente diferentes. Esto es los 100% desglosados. Como podemos ver, las consultas son mucho más grandes en uno, acá no atiende casi emergencias. ¿Esto qué indica? ¿Que uno es mejor y el otro es peor, que uno es bueno, que el otro es malo? No. Indica que son concepciones totalmente diferentes de a lo que apunta el negocio. En los casos de estudio de la FEM, se apuntan a empresas que generan una atención médica prehospitalaria integral, asentada en lo que son las atenciones de bajo riesgo, en lo que son consultas sin riesgo. En cambio, la empresa de estudio es una empresa de emergencias médicas abocada de lleno en lo que es urgencia y emergencia. Tiene todo su know-how y su desarrollo ahí, en atender las atenciones de vida o muerte.
Para ir cerrando, como recomendaciones, tengo 2 puntos clave de los cuales hablar. En primer lugar, en cuanto a tecnología y capacitación, es importantísimo que como sociedad se siga dando importancia al uso de desfibriladores externos automáticos, o DEA, y capacitaciones de RCP. Los DEA son unos aparatos que se llaman, bueno, como está escrito ahí, desfibriladores externos automáticos, que son para que los use una persona con una capacitación mínima. Incluso tienen una radio que habla sola, que dice qué es lo que tienen que ir haciendo, dónde tienen que poner los parches, qué es lo que tienen que hacer, apretar un botón, apretar el otro, y pueden generar instrucciones de prearribo que pueden salvar muchísimas vidas, porque esto es mucho más elevado que el RCP, puede salvar vidas en demasía. Entonces, esto se está haciendo en Argentina, o se estaba haciendo, por lo menos previo a la pandemia. Sería importantísimo que esto siga haciéndose, porque se pueden salvar muchísimas vidas. Las cardiopatías son responsables de muchísimas de las muertes en Argentina. Y como segundo punto, la evaluación y mejora del proceso. ¿Por qué? Porque, como veíamos, el antecedente y el caso de estudio son totalmente diferentes. Y no quiere decir que uno sea bueno y el otro sea malo, pero sí que uno se organiza mucho más fácil que el otro. ¿Por qué? Porque si podemos ver, este 67% de atenciones son atenciones de bajo riesgo, que pueden ser atendidas en 3 horas, como hablábamos hoy. En cambio, acá tenemos en un 25 y un 36% son atenciones con un riesgo vital. O sea, el 61% de las atenciones son atenciones en las que corre riesgo la vida de la persona. Entonces, por un lado, las empresas tienen más del 60% de atenciones en las cuales se pueden organizar y ir cuando les quede más cómodo, y en la otra tenemos el 60% de atenciones que tienen que ser solucionadas en 15 minutos, independientemente de cuándo surja. Pueden llegar 2 llamadas al mismo tiempo, que las 2 son 2 infartos, y hay que atenderlos urgentes. No se pueden organizar y decir, primero atendemos este infarto y después aquel infarto. Entonces se tienen que atender a la par. Entonces lo que esto genera es que tiene que haber una especialización de los procedimientos. Hay que hacer un análisis de los procesos, hay que ver dónde están los cuellos de botella, dónde están las oportunidades de mejora. En base a esto, generar indicadores y tratar de armar un tablero de comando como para que se pueda ver dónde están los problemas y tratar de que esto fluya de la mejor manera, porque una ineficiencia en una industria genera un producto defectuoso. En cambio, una ineficiencia en este servicio genera pérdidas de vidas humanas. Entonces hay que tratar de que esto fluya de la mejor manera posible. Y esa es mi recomendación final para la empresa. Les quiero agradecer por el tiempo, por la atención, por las devoluciones brindadas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Habilitaríamos entonces a los integrantes del jurado para que hagan sus consideraciones y luego pasaríamos a la etapa de las respuestas de si corresponden de parte del tesista, y de esa manera iríamos ya dando punto final a la presentación. Natalia, si te parece. Perfecto. ¿Salgo de la presentación entonces? Ya saliste. ¿Salgo o no? No la vemos más la presentación, Juan. No, salgo yo de la reunión, digo. Ah, no. 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 Te vamos a hacer alguna pregunta, no te has liberado de nosotros tan rápidamente. Ahora pasás al paredón. Claro, no. Bueno, nosotros ahora damos nuestras apreciaciones, Juan, y te hacemos alguna pregunta si corresponde. Bueno, en principio, estimé que era Natalia, porque hay 2 Natalias presentes, estimé que era mí, por eso tomé la palabra. Me gustó tu trabajo, mucha dedicación para el análisis histórico de dónde surgen las emergencias, muy interesante las 2 vertientes de aproximación al tema de las emergencias. Me gustó mucho aprender eso porque lo desconocía, y muy minucioso también tu análisis de la empresa objeto del trabajo, me gustó.
Y sí tengo una pregunta para hacerte, ya que estás desarrollando las materias propias de management. Me parece que está bueno el pensar qué recomendación le harías a la empresa, porque se nota una debilidad desde el market share que tiene o desde la composición de su caso de negocio, cuando depende de que si se cae y que realmente se le puede caer alguna obra social en el que pierda la licitación, cómo hacer para que no sufra económica y financieramente, subsista a pesar de eso. Si has pensado con Roque o has pensado solo, alguna recomendación desde este punto de vista, porque realmente es muy notorio el problema que le representa perder a una pata de su negocio, ¿no? Sí, es real. Tienen clientes muy grandes de los cuales pueden prescindir y hasta ahí. El día que pierden uno de estos clientes, se caen a plomo sus atenciones. Pero lo que tiene es que la empresa está respaldada y incluso cuando yo me estaba yendo se está respaldando con actividades auxiliares que son similares al entorno de emergencias médicas, pero no propias de eso. Entonces con eso como que va generando una espalda para los momentos en los que puede o no perder las licitaciones. Entonces va generando servicios de enfermería en obra, servicios de enfermería en planta, atenciones le vende el servicio a locales, entonces toda la persona que está dentro del local está cubierta en ese momento, por si le sucede algo. Entonces, con todos estos pequeños negocios, que no significan el ingreso monetario que significa una obra social, va respaldando todas estas posibilidades de pérdida. A su vez, yo creo que lo que sería importante es que genere alguna alianza con empresas grandes, con empresas como Emergencias o, bueno, no va el caso que les diga los nombres de las empresas porque no son empresas conocidas fuera del rubro, son más B2B. Sería buenísimo que tenga una alianza con estas empresas porque hay obras sociales que generan licitaciones para todo el país. Entonces, no pueden licitar un montón de pymes. Lo que licita es una empresa grande que después lo terceriza. Y al momento en el que va a tercerizarlo, viene y te ofrece lo que la empresa quiere. Entonces, si se genera una alianza previa, se puede generar una pata más fuerte. En su momento se analizó también la viabilidad de generar sucursales de atenciones en otros puestos donde no hay directamente privado, donde hay solamente público, como por ejemplo Torkins, como por ejemplo Cierra la Ventana, como lugares así, pero después en el estudio de viabilidad no era tan viable, porque la estructura la tenés que tener igual independientemente de si tengas 5, 10 o 10.000 socios. Muy bien, muchas gracias por el análisis. Está muy bueno que lo hayas pensado porque realmente es una debilidad. Si no se analiza una diversificación, me gustó. Muy bien, gracias. Le doy la palabra a Raúl Miranda. No se escucha, Raúl. Estás muteado, Raúl. Estás muteado. Ahora sí. Bueno, gracias. Me sorprendí por el trabajo porque, bueno, en principio es algo que uno no lee habitualmente y la historia y el recorrido y bueno, la gestión en sí misma y demás me llevaban a anotar al margen del borrador que imprimí una serie de preguntitas que son muchas, que no te voy a hacer tantas, no te preocupes, Juan, pero que a medida que iba leyendo me iba dando cuenta como que había toda una historia muy interesante a nivel, así, vamos a decir, histórico, y por supuesto el planteamiento específico que hace Juan de esta empresa, ¿no? Yo no conozco el caso de Mar del Plata,
Yo vivo en Capital, pero he recorrido el país trabajando y he visto una cantidad de casos, como dijo Juan, de todo tipo. Por ejemplo, que solo hay empresa privada, una localidad de 40.000 habitantes, en donde solamente hay una empresa privada y el municipio o el hospital no tiene un servicio público de asistencia. Y en consecuencia, con la pregunta que hacía Natalia, yo me preguntaba si el Estado no es un cliente, ¿no? Si el Estado no es un cliente de la empresa privada, porque es costosísimo el sostenimiento de un sistema de ambulancias para una unidad de 40.000 habitantes, que por ahí están paradas. Bueno, todos conocemos la lógica del Estado, las licitaciones y demás asuntos. No es una crítica, simplemente es una lógica prestacional que quizás, entonces hice ese recorrido, pero más que nada esto es una reflexión, una pregunta, Juan, porque excede el trabajo tuyo que está planteado sobre las empresas de prestaciones privadas. Te puedo hacer un aporte. Claro, sí, pero me parece que más que nada una sugerencia a seguir trabajando este punto, esta hermosísima dinámica que vos has desarrollado, porque se dan como que muchísimos, como decía, cierra de la ventana, tienen 5, 10, 15, 20, no sé, 50, 500, 1.500 familias, y hay que atenderlos igual a como si fuera, no sé, el centro de Bahía Blanca, por decirlo, de mayor, etcétera, etcétera. Porque es una cuestión de sentido público, etcétera. Pero dentro de ese sentido público, ¿cómo esto de también que vos sostuviste sobre la necesidad de regular el servicio con ciertas características? Yo no digo privatizar el servicio en términos del Estado no haga nada, como este caso que yo comento, que me pasó, porque un familiar enfermo y no había, lo tuve que cargar en un coche mal y como pude, sin saber el RCP ni nada, y llegar al hospital de suerte. Porque no era socio de la compañía. Y como no era socio de la compañía, no lo atendía. Claro, sí. Entonces, todas las preguntas se me van. Quizás eso supera el trabajo, pero más que nada lo pensaba no tanto como un adversario al Estado o como una suerte de diferencial, sino como un cliente, sino como una suerte de prestacional, ya sea a través de un consorcio, ya sea a través de alguna figura de UTE, como vos mismo dijiste, a los efectos de generar unidades de empresas concesionarias o lo que sea. Por eso que no tengo una pregunta más que muchas que se me ocurrieron con este trabajo, pero no una concreta sobre el trabajo que vos has desarrollado, porque está perfectamente orientado a lo que es una actividad privada. Y con la pregunta que hizo Natalia de la vulnerabilidad que tiene esa organización, en el sentido de que pierde una obra social importante, una comunidad importante, o lo que fuere, bueno, la articulación con la gestión del Estado podría como generar un balance quizás, y sobre todo una tendencia también de finalidad pública de desarrollo para las personas que no pueden acceder a la cuota o que no están hoy día, o que no son asociados a una obra social o a una prepaga, ¿no es cierto? Como sabemos que hay tantos. Bueno, suceden cosas similares, por ejemplo, en Punta Alta, que es el tema, se tiene un servicio público, pero además este servicio es desbordado en momentos, entonces se le paga un canon extra a una empresa, que esa empresa da el respaldo cuando el servicio público está desbordado. Entonces esa empresa tiene ese respaldo, ese canon, más sus asociados propios. Perfecto. Pues acá en Bahía Blanca, el servicio del SAME es muy raro, tengo entendido que no es muy normal, pero acá el SAME está tercerizado. O sea, el Estado puso las ambulancias, las personas, los sueldos, la estructura, los alquileres, pero tiene un gerenciador.
y ese gerenciador es el que maneja la empresa. Muy raro, no me quiero meter en tema, por si hay gente conocida más que nada. Pero bueno, hay todas esas cositas raras que hay en el Estado. Sí, evidentemente es un galimatías, pero de todas maneras te quiero agradecer porque aprendí mucho y te digo que no tengo así una pregunta así concreta sobre el trabajo específico que vos estás presentando, que el cual ya me pedí por escrito y creo que, bueno, nada, me gusta y aprendí un montón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.